La biblioteca del barrio tenía un silencio peculiar, un silencio que no asustaba, sino que parecía envolver a quienes entraban en él. Las paredes altas, las estanterías repletas de libros gastados y el olor a papel antiguo daban la sensación de que allí el tiempo transcurría de otra manera. Afuera, la ciudad corría con su ruido de coches, de pasos rápidos, de conversaciones apresuradas. Pero dentro, la calma se extendía como un abrigo invisible, protegiendo a todo aquel que buscaba refugio entre páginas. No era una biblioteca grande ni moderna. Los ventanales dejaban pasar una luz suave que, al atardecer, pintaba de dorado las mesas de lectura. Los relojes parecían no tener prisa y los lectores que acudían lo hacían por necesidad más que por obligación. Estudiantes cansados que repasaban apuntes, jubilados que buscaban distraer la soledad en periódicos amarillentos, madres que llevaban a sus hijos a descubrir cuentos ilustrados. Era un rincón humilde de la ciudad, pero con un alma viva que muchos no sabían reconocer. En ese lugar, en una mesa discreta junto a una ventana donde apenas trepaba una hiedra apagada, empezó a crecer una costumbre misteriosa que, con el tiempo, cambiaría la vida de muchos, porque allí comenzaron a aparecer cartas. Al principio nadie entendía de dónde salían. Eran sobres blancos, cerrados con cuidado, sin nombres, sin remitentes, sin direcciones. A veces aparecían dentro de un libro, como si fueran marcadores secretos. Otras descansaban en silencio sobre una mesa, esperando que una mano las descubriera. Lo curioso era que siempre estaban en el momento justo. La primera que se encontró fue hallada por una muchacha que preparaba un examen difícil. Había pasado noches enteras sin dormir, con el corazón cargado de dudas y miedo al fracaso. Abrió un libro de poesía al azar, buscando distraerse, y cayó un sobre en su regazo. Dudó en abrirlo, temiendo que fuera un error. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Dentro había un mensaje escrito con una letra temblorosa pero clara. No te rindas, aunque pienses que nadie ve tu esfuerzo, aunque sientas que el cansancio te derriba. Sigue adelante. El dolor es pasajero, pero lo que construyes con tu perseverancia quedará para siempre en ti. Las lágrimas se le escaparon de golpe. Era como si alguien hubiese leído su alma, como si alguien supiera la lucha que llevaba dentro. Apretó la carta contra su pecho y por primera vez en semanas sintió que no estaba sola. Nadie en la biblioteca sabía que esa carta había cambiado una decisión que rondaba en su mente: abandonar los estudios. Aquella noche volvió a casa con el corazón más ligero. Y así, de manera discreta, comenzaron a multiplicarse esos mensajes. Un hombre mayor, acostumbrado a sentarse siempre en la misma silla para leer periódicos, encontró un sobre escondido en medio de las páginas de un libro de historia. El mensaje decía: todavía tienes mucho que contar. No permitas que el silencio apague tu voz. El mundo aún necesita escuchar lo que llevas dentro. Aquel hombre, que llevaba meses pensando que su vida carecía ya de sentido, dobló el papel con un cuidado reverente. Por primera vez, salió de la biblioteca con la intención de visitar a su nieto, al que hacía tiempo no veía. Una madre con su hijo encontró otra carta entre cuentos infantiles. El mensaje hablaba de la importancia de los abrazos, de cómo un gesto sencillo podía convertirse en un recuerdo eterno para un niño. La mujer, al leerlo, sintió que aquella hoja le estaba hablando directamente, recordándole que a veces el amor se demostraba más en lo pequeño que en lo grandioso. Nadie sabía quién las dejaba. Los rumores se expandieron entre los visitantes habituales. Alguien escribe cartas y las deja escondidas, murmuraban en voz baja. Para algunos era un misterio encantador, para otros, un simple juego. Pero quienes recibían las cartas sabían que aquello iba más allá de una coincidencia. Las palabras parecían llegar siempre en el instante exacto, como si una mano invisible supiera qué corazón necesitaba ser tocado. La verdad era que detrás de esas cartas estaba Clara. Clara tenía más de 70 años. Caminaba despacio, con un bastón que golpeaba suavemente el suelo de la biblioteca. Su cabello blanco recogido en un moño sencillo, y sus ojos claros escondían un brillo nostálgico.
como si siempre estuviera mirando un recuerdo al que los demás no podían acceder. Vestía con faldas largas y blusas discretas. Pasaba desapercibida. La mayoría de la gente creía que era una jubilada más que iba a leer para matar el tiempo. Pero Clara no leía. Escribía. Se sentaba en la mesa junto a la ventana. Sacaba una pequeña libreta, un bolígrafo gastado y un puñado de sobres. Allí, con paciencia infinita, escribía cartas que no llevaban nombre. Su letra era temblorosa, fruto de la edad, pero cada palabra estaba cargada de intención. No buscaba perfección, sino verdad. A veces escribía para los cansados. Detente un momento. Respira. La vida no siempre se mide en carreras ganadas, también en pausas que curan. Otras para los solitarios. Aunque la noche te parezca interminable, alguien en algún lugar piensa en ti. No estás olvidado. Y en ocasiones, para los que sufrían en silencio. Tu dolor no es invisible. El mundo no lo ve, pero la vida sí. Y la vida, tarde o temprano, devuelve la esperanza. Después de escribirlas, Clara se levantaba con esfuerzo y caminaba despacio entre los estantes. Colocaba cada sobre como quien deposita una semilla. En un libro olvidado, en una novela poco buscada, en un tomo pesado que casi nadie abría. Y regresaba a su asiento con una calma serena, como quien sabe que ha cumplido una misión silenciosa. No lo hacía por reconocimiento. No lo hacía para ser descubierta. Lo hacía porque sabía lo que era necesitar una palabra y no encontrarla. En su juventud, Clara había vivido rodeada de cartas. Escribía a sus amigas cuando se mudaban, recibía noticias de su esposo cuando viajaba, intercambiaba mensajes largos con su hijo cuando estudiaba en otra ciudad. Las cartas eran el hilo que mantenía unida su vida, el puente que cruzaba la distancia de la soledad. Pero el tiempo cambió. El buzón comenzó a vaciarse. Llegaron las llamadas rápidas, los mensajes breves, las pantallas que todo lo resumían en pocas palabras. Clara se quedó con las manos llenas de recuerdos, pero con el presente vacío. Una tarde, mirando una caja con cartas amarillentas de su juventud, comprendió que las palabras escritas aún podían salvar. Que aunque nadie ya le escribiera a ella, podía escribir a otros, y que no necesitaba conocerlos. Bastaba con creer que en algún momento alguien abriría un libro y se sentiría menos solo. Así nació su ritual. Así comenzó esa costumbre que pocos entendían, pero que muchos necesitaban. Lo curioso era que casi nadie la veía. Entraba y salía como una sombra discreta. Solo una niña, que solía acompañar a su madre a la biblioteca, la observaba de lejos con fascinación. Aquella pequeña de ojos curiosos notaba que la anciana hacía algo distinto. Veía cómo escribía, cómo dejaba los sobres, cómo sonreía apenas al depositarlos. No entendía del todo, pero sentía que había magia en aquel gesto. Y en silencio, guardaba ese secreto que, sin proponérselo, compartía con Clara. La niña no se atrevía a acercarse. Clara tampoco sabía que era observada. Pero entre ambas se tendía un hilo invisible. El mismo hilo que poco a poco empezaba a unir a toda la comunidad. Porque aunque nadie lo supiera, esas cartas anónimas no solo estaban consolando corazones, estaban sembrando una forma distinta de mirar al prójimo. Amaneció con una lluvia fina, de esas que no se escuchan desde la calle, pero que, cuando uno entra a la biblioteca, dejan su olor pegado al abrigo. Inés, la bibliotecaria, abrió la puerta principal con la calma habitual. Saludó con un gesto a la señora que limpiaba el vestíbulo y se quedó un instante mirando los ventanales empañados. El mundo afuera parecía un dibujo acuarelado. Dentro, en cambio, todo seguía con esa claridad que otorga el orden. Mesas alineadas, estantes cargados, un par de sillas desparejadas que nadie quería tirar porque, pese a todo, seguían cumpliendo su oficio de sostener a los cansados. Clara llegó poco después, envuelta en un impermeable azul que ya había visto demasiados inviernos. Traía el bastón, el bolso con el que siempre venía, y esa manera de mirar como si tocara con los ojos cada cosa. Saludó en voz muy baja, más con una inclinación de cabeza que con palabras, y se instaló en su mesa junto a la ventana,
la que dejaba ver la hiedra húmeda en el patio interior. Sacó la libreta, los sobres blancos y el bolígrafo. Antes de escribir, se frotó un poco las manos, como si encendiera un fuego diminuto en las palmas para espantar el frío de los dedos. Luego, respiró hondo y empezó. No escribía deprisa, parecía escuchar a las frases antes de dejarlas caer sobre el papel. Tal vez, en ese silencio atento, escuchaba el rumor de otras vidas. Para quien se culpa por no poder con todo, fue trazando, con su letra temblorosa y firme a la vez, recuerda que los hombros también necesitan descanso. La ternura contigo mismo no es egoísmo. Es el punto exacto donde el mundo vuelve a caber. Doblar la hoja le llevó su tiempo, como si cada carta fuera un pequeño ritual. Entró un hombre de mediana edad, abrigo gastado, zapatos bien lustrados a pesar del barro. Se llamaba Daniel, aunque nadie lo supo en aquel momento. Desde hacía meses estaba sin trabajo. Había sido carpintero y la madera era su manera de entender el mundo. Cuando las cosas se torcieron, dejó de venir a la biblioteca. Ese día volvió sin ganas y sin plan, solo para que la lluvia no le calara el alma. Se sentó en la misma silla que había usado tantas veces y tomó un libro de oficios antiguos, sin pensar demasiado. Al abrirlo, un sobre cayó al suelo. Daniel miró alrededor, recogió el sobre, lo sostuvo un segundo como si pesara más que una hoja, y lo abrió. La carta decía: tu oficio no era solo cortar madera. Levantabas refugios. Cuando creías que ensamblabas tablas, unías historias bajo un mismo techo. Si te dicen que tu trabajo no sirve, recuerda la puerta que no chirría, la mesa que no cojea, la cuna que no cruje en la noche. Tu dignidad está hecha de esas quietudes. Daniel apretó la mandíbula y se le desordenó la respiración. No sabía si reír o llorar. Miró sus manos, con cicatrices finas como venas de hoja, y por primera vez en semanas se sintió parte de algo útil. Cerró el libro despacio, guardó la carta en el bolsillo interior del abrigo, y antes de irse, empujó con cuidado una silla rota que cojeaba desde hacía meses en la sala de lectura. La examinó, pidió permiso con un gesto a Inés y, con unas herramientas que aún llevaba por costumbre en un estuche pequeño, ajustó una espiga floja. La silla dejó de cojear. Nadie aplaudió. No hacía falta. Inés le sonrió con los ojos, y esa sonrisa fue suficiente. La niña de ojos curiosos volvió también esa tarde. Su nombre era Sofía, aunque, como la mayoría de los niños, se movía por la biblioteca con una identidad invisible para los adultos, esa que solo conocen quienes se detienen a escuchar la respiración pequeña de la infancia. Sofía volvió a ver a la anciana de las cartas. La miró escribir, la vio levantarse y esconder un sobre en un tomo pesado de enciclopedia que casi nadie consultaba. Luego se acercó a la sección infantil. Escogió un cuento y, al abrirlo, encontró otro sobre. Lo miró largo rato sin atreverse a abrirlo, como si supiera que eso cambiaría algo. Lo guardó entre las páginas, lo puso en la mochila y lo llevó a casa como se lleva una luciérnaga dentro de un frasco, con cuidado de que no se apague. En su piso pequeño, Clara había dejado una jarra con agua y una caja con cartas antiguas. A veces, cuando el cansancio la detenía antes de salir, se sentaba a leer sus propios recuerdos, no para quedarse atrapada, sino para recordar el modo en que la vida, incluso en sus tardeos más oscuros, había tenido siempre una esquina tibia. Sacó una fotografía. 3 personas sonriendo en un parque, una cometa al fondo, un sol que no dejaba ver bien las caras. Pasó el dedo por el borde de la imagen. No lloró. Hacía tiempo que las lágrimas habrían sido un río excesivo. En cambio, escribió otra carta. Para quien perdió y no sabe cómo sostener el aire, no necesita ser fuerte todo el tiempo. Basta con no soltar tu nombre. Basta con no ceder la mano que eres. Basta con escuchar el latido que insiste. La dobló. La guardó. Mañana, se dijo, encontrará libro. En la biblioteca, los sobres empezaron a circular como una rumorosa corriente subterránea. No todos encontraban uno, pero todos buscaban. Surgió un gesto nuevo entre los lectores. Abrían los libros con un cuidado distinto,
como si fueran cofres con doble tesoro, el escrito y el inesperado. Una tarde, Inés vio a una mujer de bata azul, agotada, apoyar la frente sobre un diccionario médico. Era enfermera. Se llamaba Verónica, había terminado una guardia larga y estaba de paso para devolver un libro. Sin saber por qué, retiró la tapa de un volumen de poesía contemporánea. Un sobre, escondido entre páginas finas, la aguardaba. Para quien se pasa el día sosteniendo el dolor ajeno, leyó. No olvides que tu mano también merece descanso. Permítete la fragilidad, que no es falla, sino raíz. A veces, para volver a sentir, hay que quitarse el guante y tocar la tarde. Verónica cerró los ojos. En el hospital, a menudo, sentía que su corazón se le quedaba a medio cerrar por miedo a romperse. La carta, con su dulzura sin firma, le recordó que la compasión no era un recurso infinito, ni una obligación ruda, sino un camino que también pedía agua. Esa noche, cuando volvió a su turno, se permitió unos minutos más a solas en la sala de descanso. No fue egoísmo, fue higiene del alma. Otra tarde, un padre y su hija adolescente discutían en voz baja cerca de los ventanales. No se gritaban, pero el filo de la distancia estaba ahí, tenso, afilado. La muchacha, amante de las estrellas, cogió un atlas de astronomía. El sobre cayó justo donde ambos podían verlo. Ella lo recogió con movimientos torpes, lo abrió y leyó en silencio, hasta que el padre le pidió, en un susurro, que compartiera las palabras. Para quien mira el cielo buscando respuestas, recuerda que las estrellas no juzgan la noche, la atraviesan. Brillar no es gustarles a todos, es no apagar lo que uno es. Si alguien te ama, aprenderá tu mapa. La muchacha dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su sudadera. El padre, sin discursos, le rozó la mano. No arreglaron todo en ese instante, pero dejaron de empeorar. A veces, la reparación comienza por detener la herida. Inés empezó a notar que los sobres aparecían en lugares cada vez más improbables, como si quien los dejara conociera con precisión el pulso secreto de cada estante. No intentó descubrir al autor. Temió que la magia se deshiciera si se le levantaba el velo. En cambio, aprendió a no ordenar demasiado. Dejó que los libros tuvieran escondites, que el silencio fuese un aliado y no una consigna. Una vez encontró un sobre que alguien había devuelto con una sola palabra añadida al final del mensaje. Gracias, escrita con letra joven, apretada. Así supo que los lectores empezaban a responder a su manera, sin alterar el misterio, con pequeñas constelaciones de tinta. Sofía, la niña, guardó su sobre durante días antes de abrirlo. No porque quisiera prolongar el secreto, sino porque sentía que había algo sagrado en el tiempo de las cartas. Una tarde, cuando su madre, cansada, se quedó dormida en el sofá, Sofía sacó el sobre. Para quien observa desde lejos, decía, lo que haces no es poco. Mirar con atención también sostiene. A veces, el mundo se endereza porque unos ojos se detienen donde otros pasan de largo. Eres hogar sin que nadie lo sepa. Sofía se quedó muy quieta, con los pies descalzos tocando el frío del suelo. No entendía cómo esa carta hablaba justo de ella. Tal vez, pensó con la ciencia dulce de la infancia, la biblioteca sabía. Clara, mientras tanto, fue ajustando su modo de escribir a la estación. Llegó el frío de verdad y con él, la tentación de encerrarse. Pero ella siguió yendo, con pasos menudos, y una constancia que tenía algo de oración. En la papelería del barrio, el dueño, un hombre de manos entintadas que había visto pasar generaciones de cuadernos, le preguntó si quería sobres de mejor calidad. Clara sonrió y negó con la cabeza. Los quería así, sencillos, porque no eran regalos altisonantes, sino pan cotidiano. El papel barato absorbía la tinta con pequeñas auroras. A ella le gustaba esa imperfección, esa manera de recordarle que las palabras, como las personas, a veces sangran un poco en los bordes. Una mañana, al preparar una carta,
La mano le tembló más de lo habitual. El trazo se rompía y ella tuvo que levantarse a calentar agua para un té. Mientras esperaba el hervor, miró por la ventana de su cocina. Los techos, los cables donde se posaban pájaros imperturbables, el cielo bajo. Recordó el rostro de su hijo, no como dolor, sino como luz lejana. Le escribió algo que llevaba años sin decir, sin destinatario posible. Si vuelves, aunque sea en sueño, trae noticias del mar. Si no vuelves, no te preocupes, yo cuidaré tu nombre cuando haga frío. No dejó esa carta en la biblioteca. La guardó en la caja de sus adentros, porque también había cartas que uno se escribe para sostener el temblor del propio silencio. La cadena de gestos se expandió sin ruido. Daniel, el carpintero, arregló otra silla y dejó, sin decirlo, una nota mínima en el borde de la mesa que nadie notó hasta días después. Había lijado una astilla que se clavaba en la palma del lector distraído. Verónica, la enfermera, empezó a llevar una fruta de más en su bolso y la dejaba sobre la mesa de la sala de descanso con una palabra: para ti. Un adolescente que venía a dibujar cómics en la sección de arte encontró una carta que hablaba de la paciencia y, por primera vez, le mostró sus viñetas a su madre sin esperar un juicio. Una vecina mayor que apenas salía dejó un pequeño ramo de flores secas en el jarrón de la entrada, sin tarjeta. Nadie preguntó de quién era. Todos reconocieron la intención, no interrumpir, sino acompañar. Con el tiempo, alguien empezó a devolver algunos sobres con un pequeño símbolo dibujado en una esquina. Un corazón, una estrella, una espiga de trigo. Era una manera de decir: pasó por mí y sigo. No era un código, no tenía reglas. Era como atar un hilo a un dedo para no olvidar que se vive mejor cuando uno permite que lo sostengan. Inés, que al principio había querido recoger lo que encontraba como si fuera extravío, aprendió a no intervenir. Había cosas que era mejor no administrar. Se limitó a mantener el lugar cálido, a cuidar que la calefacción funcionara, a preparar una caja con mantas finas que podía prestar a los más friolentos, como quien entiende que el calor también se puede catalogar. Una tarde sin lluvia, de cielo blanco, entró un muchacho con capucha y la capucha le cubría las ganas. Se sentó lejos, abierto el cuaderno como quien abre un mapa para perderse. En su mochila había lápices de colores cortos, restos de dibujos, envoltorios arrugados. Abrió un volumen de relatos y encontró un sobre. Lo miró en diagonal, con desconfianza, y estuvo a punto de devolverlo al azar de las páginas. Pero sus dedos hicieron otra cosa, lo abrieron. La carta decía: para quien se siente fuera de lugar, no eres un error de imprenta. Si no encajas, tal vez seas margen, y el margen, a veces, es donde ocurre el dibujo. El muchacho sonrió por primera vez en varios días. Sacó un lápiz, y en el borde de esa carta, con trazos tímidos, dibujó una pequeña ballena. Luego la guardó en el bolsillo. No se la llevó por egoísmo. Se la llevó para no naufragar. Por esas mismas fechas, un anciano volvió a la biblioteca con un saco de naranjas. Las dejó en la conservación